República Dominicana, su espacio para discutir temas que importan, los temas que pueden hacer la diferencia para cambiar su vida. En el día de hoy vamos a hablar de resiliencia ante desastres naturales del sector eléctrico. Así mismo. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien. No, piedra, papel y tijera. Bien. Sí. Entusiasmado Así siempre por venir a este espacio. Claro, un sector que pudiera definirse de una forma muy simple, sin embargo, el problema que se deriva de él es bastante complejo. Bastante. Por eso vamos a dedicar otro día más para conocer sobre esta resiliencia que tú mencionas en ese sector. Entonces, tenemos a dos invitados. Se encuentra con nosotros Rafael Velasco, que nuevamente nos acompaña, el presidente de Rabesa, con más de 27 años de experiencia en el sector y pues con esa base económica también. Y el vicepresidente ejecutivo de la ADIE, la Asociación Dominicana de Generadores Privados. De la industria eléctrica. La industria eléctrica, que nos va a hablar sobre este tema, en el que él es un especialista, porque hace 2 años organizó un evento. Bienvenido. Ya, se la tiramos. Ya lo comprometí. Gracias por estar con nosotros a ambos. Y bueno, como mencionábamos antes de iniciar esta conversación, es un sector que se puede definir de una manera muy simple, sin embargo trae problemas muy complejos. En el caso de los desastres naturales, cuando tenemos situaciones ya que van pues más allá de ahí se pone de manifiesto esa complejidad. Entonces, ¿estaríamos preparados para situaciones por el sistema que tenemos en la República Dominicana de una gravedad mayor? ¿Estamos preparados? Bueno, el sector eléctrico en general, no solo en la República Dominicana, es un sector que debe de tener una planificación integral, completa. Tú tienes muchos componentes, tú tienes las plantas de generación, tú tienes los cables de transmisión, de por la distribución, comercialización. Es decir, que es un sector que tiene una interacción y segmentación importante. Y requiere obviamente de responder a la demanda de los consumidores de nosotros, comerciales, industriales, hogares, etcétera, de cuánto demanda. Así que tiene que haber un balance muy importante y una integralidad. Esa precisa planificación es la que debería preparar a los sistemas eléctricos a nivel mundial para soportar un embate de un desastre natural. En la República Dominicana, estamos en el Caribe, en el trayecto de los huracanes. Y tenemos una temporada de huracán marcada, que a veces cambia, a veces entran antes o terminan en noviembre, diciembre, pero más o menos sabemos cuándo son los huracanes, que es, vamos a decir, el principal potencial de desastre natural. Los otros son los terremotos, y de por ahí pueden haber otros que podemos hablar más adelante. Pero con relación a los huracanes, son predecibles en cuanto a que vienen todos los años. Correcto. Que vienen o no vienen, eso es irrelevante para el sector eléctrico. Lo impredecible sí entra. Sí. Claro, impredecible es que y dónde entra. Exactamente. ¿Qué región da? Pero la predecibilidad es siempre, todos los años. Entonces, un sistema eléctrico robusto debe de responder a esa realidad de país tropical que vivimos. Tenemos redes eléctricas de las distribuidoras que deben de ser mantenidas, deben haber mantenimiento preventivo de las mismas, los potes luz que están doblados, hay que repararlos, las redes de las distribuidoras que están en mal estado también reparar, cortar árboles, por el lado de generación. Tú tienes que tener todo un plan preventivo preparado para un embate. La mayor parte de las plantas de grande generación aguantan hasta huracanes categoría 5, lo cual es positivo, pero tiene que haber una preparación. Por ejemplo, el almacenamiento de combustible. Tú tienes que tenerlo adecuado, que no haya ningún riesgo alrededor que te pueda hacer un daño a un tanque o una tubería. Con transmisión, parecido a la distribuidora, tú tienes que evitar que hayan árboles cerca, que las torres de transmisión estén en buen estado y también las redes. Es decir que hay una preparación previa que tú tienes que tomar como sector. Siempre se dice que el mejor plan de crisis es prever la crisis. Correcto. Claro. Y en este caso es así. ¿Entiendes? Hay un punto que le quita nivel de robustez al sector eléctrico y precisamente tú lo mencionaste, lo de las redes de distribución, los postes y eso. No tenemos redes soterradas. Eso hace más débil nuestro sector. Rafael. Bueno, el soterrado de las redes depende de las circunstancias.
Hay veces que redes soterradas, en general es mucho más estético, en estricto rigor quizás hasta más fácil del mantenimiento en algunas ocasiones porque está menos sujeto a eventualidades fortuitas. Sin embargo, ante inundaciones, ese tipo de cosas, a veces las redes soterradas, pues entonces tienen otra, se le ve la cara, la otra cara de la moneda. Sí. Pero definitivamente tú has dicho algo muy importante y es que el estado de las redes es fundamental. ¿Y qué pasa? Que yo lo enfocaría, lo que Manuel ha dicho es justamente así. O sea, el sector eléctrico por naturaleza es un sector que debe obedecer a una planificación en el tiempo. La demanda crece, tenemos que prepararnos a poder calzar esa demanda en el tiempo. Si la demanda crece, Dominicana se habla mucho que crece en torno a 80, 100 megavatios mensuales. No sabemos post-COVID cómo será, pero ese ha sido el promedio. Entonces, realmente los estados deben prepararse, privados o no, el sector, tiene que haber planificación. Ahora, yo lo enfocaría por el siguiente lado, las redes. El tema está que si el sistema no es autosostenible, entonces no podemos tener esa prevención que hace falta. Es decir, redes en mal estado, tanto de transmisión como de distribución, EDES deficitarias, que como sabemos, en torno a un 28, un 30% de pérdidas totales. Sí. Entonces quiere decir que los recursos para tú mantener estas redes en buenas condiciones y hacer las expansiones de lugar, etcétera, etcétera, son muy limitados. O sea, nosotros aquí en Dominicana quizás podemos decir que igual tenemos las dos caras de la moneda. Hay una empresa privada que atiende en el sur, en una zona hotelera muy importante, en este caso Bávaro, que ha sufrido los embates de ciclones y ha levantado el sistema en días. Pero por supuesto, ellos, aparte de ser una empresa state of the art, que trata de estar a la puntera, es una empresa económicamente sana, viable, una tarifa que recupera los costes y hace el justo... Además un índice de cumplimiento de los consumidores envidiable, ¿verdad? Exacto. Anda por el 98%. Claro, a veces tienen hasta 102, que parece mentira, pero... Parece que es otro país. Sí. Pero pasa por los acuerdos de pago, porque tú cobras todo lo que facturaste, más gente que tiene acuerdos de pago. Correcto. Entonces la caja te da como que tú cobraste más de lo que vendiste. Pues ha pasado. Sin embargo, el tema está para mí en que mientras el sistema no sea autosostenible, esa prevención de que habla Manuel y esas trabajos de mantenimiento y precaución, son muy precarios en el caso dominicano. Entonces hay una nueva variable, que es la variable financiera para tener un sistema resiliente. Tú puedes tener las mejores redes, el mejor mantenimiento de las plantas, pero si tu caja está débil ante un desastre, tú no tienes cómo responder. O sea, ¿tendríamos cómo responder? Claro, y yo lo viví en carne propia, porque no hay que esperar un huracán, no hay que esperar un huracán para uno ser... sujeto a un fenómeno de la naturaleza. Yo la mayor parte de la cuarentena me la pasé en un campo dominicano, en una montaña, con el aire libre y fuera de todo este virus, ¿verdad? Eso se llama ser precavido. Claro. Tienes suerte también. Claro, pero tenía buen internet y podía seguir trabajando perfectamente. Pero ¿qué pasa? Una tarde se nubló y comenzó una tormenta fuertísima, una tormenta eléctrica. Duré sin luz día y medio. ¿Entiendes? Sin electricidad. Entonces ese es el tema. ¿Por qué? Porque una rama se cayó arriba de un cable y lo quitó. Esa zona claramente hay que tomar medidas, porque me pasó una semana después también. Pasó exactamente. O sea, que es recurrente. Exacto. Lo que te quiero decir es que es frágil esa zona. Exacto. El tema de las redes, los cables. No obstante, somos un país sujeto a amenazas constantes y anuales. Deberíamos tener redes más integrales y más fuertes. Lamentablemente, como ustedes mencionan, el sector de distribución y comercialización de la República Dominicana deja mucho que decir. Y aquí las distribuidoras tienen pérdidas alrededor de 25 o 30%, lo cual una empresa normal no podría existir. Es decir, tú no puedes, de lo que tú vendes 10. 3 de eso tú lo tienes que votar porque se te perdió, ¿entiendes? O sea, antes de facturar ya tú tienes una pérdida. Ya, es decir, tú compras 10. Eso es increíble. Tú compras 10 y lo que tú vas a facturar son 7. ¿Entiendes? Entonces, es una problemática grande. Entonces, eso obviamente responde a lo que decía Rafael,
de que eso es un hándicap para las distribuidoras, es decir, porque no cuentan con el flujo de caja, no cuentan con la preparación y no pueden reinvertir en las redes como se debería. Pero entonces, hay porque uno siempre ve presupuesto, ¿verdad? El presupuesto te dice dónde está la intención o dónde está el nivel de prioridades de una empresa. Si lo vemos en el sector de distribución, hay una parte del presupuesto, ¿se cumple con cuidar entonces toda esa red para que podamos tener un mejor servicio? ¿O ha habido planes o intentos de hacer un saneamiento de nuestras redes? Porque la verdad que es un desastre y nosotros, en el trabajo que hacemos recibimos reportes a cada rato de niños también que pierden la vida porque quedan conectados a un cable, un asunto. O sea, hay un tema grave aquí con el tendido eléctrico. Sí, hay un tema muy grave, sobre todo en el sistema interconectado de vuelta, las 3 sedes que gestiona el Estado. Y yo creo que los planes existen y los planes presupuestados existen, lo que no hay son los recursos para eso en muchas ocasiones. Y voy a poner un ejemplo. En un programa anterior que tuve la oportunidad de ser invitado por ustedes, conversábamos con alguien de El Salvador y mencionaba que atendieron una tormenta muy fuerte que azotó hace muy poco a El Salvador y en 2 días habían restablecido todo el sistema. Una tormenta que afectó a decenas de miles de usuarios, o sea, de clientes. Pero también dice al mismo tiempo, la gente tiene la conciencia en esas zonas de que la distribuidora es un aliado que debe cobrar por un servicio que no puede ser gratis, pero esos recursos permiten a la distribuidora accionar rápido. El caso de Manuel, una distribuidora en la zona que tú estabas con suficientes recursos, etcétera, etcétera, atiende aquello más rápido. Y yo lo resumiría por lo siguiente. Hay un punto neurálgico por el cual no es autosostenible el sistema y por ende cosas como estas pasan, y es la tarifa. Nosotros tenemos una tarifa, la tarifa en teoría, o mejor dicho, la tarifa no en teoría, la tarifa en realidad, debe resarcir los costos de distribución, los costos de transmisión y los costos variables de producción. O sea, la tarifa debe darle el dinero a la distribuidora para que compre el combustible de las plantas o pague a los generadores. Y además hay lo que se llama un VAD, valor agregado de distribución, y un valor agregado de transmisión. Como nosotros no tenemos una tarifa técnica implementada, suena pero tarifa técnica no es otra que una tarifa que refleje sus costos. Sí, exactamente. Y que acorde a la capitalización del 99 debió haber entrado en vigencia al 4º año, o sea, en el 2003. Entonces eso no se ha hecho, no se ha podido implementar por un sinnúmero de cosas. ¿Y qué representaría de incremento en costo eléctrico al consumidor esa tarifa técnica? Bueno, yo te lo diré de esta manera. Actualmente tenemos la misma tarifa del año 2012, cuando el combustible tenía otro valor. O sea, hoy tenemos combustible a $38 y esa es una tarifa que refleja costes de $104, $95, $96 el barril. Entonces eso quiere decir que estamos pagando más. Claro. O sea, vamos a ver. Ha habido etapas en que el sistema ha buscado cómo autosostenerse. Y hay el FET, el Fondo de Estabilización Tarifaria, que en teoría cuando ha habido alzas muy por encima y se subsidia la tarifa. De hecho, el Estado ha pasado años cobrando una tarifa cuando el combustible era mucho más alto. Pero actualmente, si se fuese a aplicar, no había precedente, digamos, de tú tener un combustible a $14, $12, $24. Entonces surge una pregunta. Si los consumidores están pagando más, quiere decir que hay un buen margen. ¿De dónde salen las pérdidas de la distribuidora? ¿De esos consumidores que no pagan? No, el tema es que no todos los consumidores están pagando más. Porque la otra parte de la moneda, de lo que dice Rafael, es que hay un subsidio cruzado. Correcto. En el sentido a que muchos de nosotros, empresas, comercios, industria, subsidiamos la tarifa de otros. Entonces hay un subsidio cruzado. Entonces, todo eso son... Cuando se saca el promedio, claro, sucede lo que tú dices. Estoy comprando a 10 y vendiendo a 7. Pero claro, no es porque yo esté pagando a 7, sino porque al yo subsidiar a 10 casas, o sea, no reciben de 9 casas, reciben de 1 y no de 9. Exacto, entonces esos son de los temas precisamente que el sistema eléctrico tiene que salir de ellos ya. ¿Entiendes? Sí tiene que haber subsidios focalizados, eso es parte de una política pública de cualquier gobierno dirigido hacia ese tipo de población, a subsidiar pero focalizado. El tema es que aquí los consumidores que tienen un contador y que reciben una factura mensual pagan la electricidad. De 96 a 97% de esos clientes de las EDES
paga su Sí, electricidad. eso está confirmado. Los dominicanos Está buena confirmado paga, y las métricas andan siempre por 96-97%. Es decir, el dominicano paga cuando tiene un contador. Exactamente. El problema es con las distribuidoras del CENIES y las que están administradas públicamente, es que tienen una nómina desproporcional y los gastos operativos son altos. Entonces tú tienes esa dualidad de pérdidas por robo de electricidad, porque sí hay robo, por las redes en mal estado, conjuntamente con un gasto operativo alto, que si tú lo comparas con las redes similares a los países que compiten con nosotros, está desproporcional. Entonces tú juntas eso y te da un problema financiero, La tormenta perfecta. que es para la el tema financiero de la electricidad dominicana. Y por eso se dan los subsidios altísimos que da el gobierno. Es decir, cuando se dice, que se está subsidiando el sector eléctrico. No, no es el sector eléctrico. Son la distribución y comercialización. El desastre natural está dentro. Señores, Sí. seguimos con más.